Buenos días muchachos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a abordar el tema de filtros activos analógicos. Vamos a dar antes un pequeño repaso muy rápido acerca de lo que son los decibelios, diagramas de Bode, y después ya entramos de lleno al tema de filtros. Entonces, vamos a ver lo que son los decibelios. Decibelio es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicación para expresar la relación entre dos magnitudes acústicas o eléctricas o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. El decibelio, cuyo símbolo es D con B de burro mayúscula, es una unidad logarítmica. En realidad, decibelio es un submúltiplo de la verdadera unidad, que sería el velio, que es el logaritmo de la relación entre la magnitud de interés y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica. Por eso se utiliza la décima parte, el decibelio. La décima parte de un velio. El velio recibió este nombre en honor de Alexander Graham Bell, tradicionalmente considerado como inventor del teléfono. Un velio, la unidad original, equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 veces. Recuerden, 1 es el logaritmo decimal de 10 sobre la magnitud de referencia. 0 velios es el valor de la magnitud de referencia. 0 es el logaritmo de 1. Así, 2 velios representa un aumento de 100 veces. 2 es el logaritmo decimal de 100 en la potencia, ¿verdad? 3 velios equivalen a un aumento de 1000 veces. 3 es el logaritmo natural de 1000 y así sucesivamente. Como el decibelio es una unidad relativa, para saber la intensidad de un sonido, se toma como 0 decibeles una intensidad de 20 micropascales. El pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma fuerza. Un pascal, por lo tanto, sería equivalente a 1 newton por metro cuadrado, o bien a 1 joule por metro cúbico, o bien a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado. Equivale a 10 bars y a 9.86923 por 10 a la menos 6 atmósferas. La unidad fue nombrada en homenaje a Blaise Pascal, que fue un eminente matemático, físico y filósofo francés. El decibelio es la principal unidad de medida utilizada para el nivel de potencia o nivel de intensidad del sonido. En esta aplicación, la escala termina hacia los 140 decibelios, donde se llega al umbral del dolor para el oído humano. Se utiliza una escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las variaciones de intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarítmica, no lineal. Por ello, el velio y su submúltiplo, el decibelio, resultan adecuados para valorar la percepción de los sonidos por un oyente. Se define como la comparación, una relación entre dos sonidos, porque en los estudios sobre acústica fisiológica se vio que un oyente al que se le hace escuchar un solo sonido no puede dar una indicación fiable de su intensidad, mientras que si se le hace escuchar dos sonidos diferentes, es capaz de distinguir la diferencia de intensidad. Normalmente, una diferencia de 3 decibeles
que representa el doble de señal, es la mínima diferencia apreciable por un oído humano sano. Una diferencia de 3 decibelios es aparentemente el doble de señal, aunque la diferencia de sonoridad sea de 10 veces. Para el cálculo de la señal recibida por un instrumento, a partir de las unidades físicas mensurables de una fuente de señal, se define el nivel de potencia en decibelios. Para ello se relaciona la potencia de la señal de entrada con la potencia de la señal de salida, con esta relación, que seguramente ya la habrán visto en otro curso. Los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la función de transferencia de un sistema en función de la frecuencia. Normalmente consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase. Entonces vamos a tener un diagrama de magnitud, otro de fase. Recibe su nombre del científico que lo desarrolló, Hendrik Wade Bode. El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia, la ganancia, en decibelios en función de la frecuencia o la frecuencia angular en escala logarítmica. Se suele emplear en procesado de señal para mostrar la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo. El diagrama de fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia o frecuencia angular en escala logarítmica. Se puede dar en grados o en radianes. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada para una frecuencia determinada. Por ejemplo, si tenemos una señal de este tipo, a seno de omega t, a la entrada del sistema y asumimos que el sistema atenúa por un factor x y desplaza la fase en menos phi, por ejemplo, en este caso, la salida del sistema será a en x seno de omega t menos phi, ¿verdad? Generalmente este desfase es función de la frecuencia. Esta dependencia con la frecuencia es lo que nos muestra Bode. En sistemas eléctricos, esta fase deberá estar acotada entre menos 90 y 90 grados. La respuesta en amplitud y en fase de los diagramas de Bode no pueden por lo general cambiarse de forma independiente. Cambiar la ganancia implica cambiar también de fase y viceversa. Vean, por ejemplo, aquí está una red RC y bueno, aquí vamos a encontrar su función de transferencia que, como ustedes ya lo habrán hecho algunas ocasiones, el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada por esta reactancia entre esta más esta, ¿verdad? Que sería esta relación. Haciendo álgebra, llegamos a esto, por lo tanto, la función de transferencia sería esta. Vean que esta función de transferencia la puedo, digamos, normalizar de esta forma, como j omega entre omega 0 más 1, siendo omega 0 1 en RC, ¿verdad? Haciendo lo mismo, pero con esta red, que sería LR, tendríamos la función de transferencia normalizada de este tipo, ¿de acuerdo? Siendo omega 0, R en L. Donde para cuando la función de trabajo sea menor a omega 0, la respuesta va a tender a ser 1,
que sería una respuesta constante y plana. Si recuerdan haberlo visto esto en otros cursos, esta red anterior pues es un filtro pasabajas, ¿verdad? De modo que aquí la función de transferencia es constante y plana. Disculpen mi dibujo, pero hagan de cuenta que es constante y plana, ¿de acuerdo? Para cuando omega, la función de trabajo, es igual a omega 0, la función de transferencia la podemos reducir a 1 en raíz cuadrada de 2, que sería 0.7071, es decir, al 70%, o bien a menos 3 decibelios. Para cuando la frecuencia de trabajo es mayor a omega 0, la función de transferencia para el circuito RC la podemos reducir a esta, que sería una respuesta decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque esto va creciendo. Esto va creciendo, omega va creciendo, vamos a decir que tiende a infinito, y por lo tanto todo esto tiende a cero, ¿verdad? Y lo mismo para una red LR, llegamos al mismo resultado y también será decreciente la respuesta, es decir, empieza a caer, ¿verdad? Es decreciente. Aquí, por aquí estaría omega 0. Perdón, aquí sería omega, así, y esta es la magnitud en decibelios. ¿Ok? Vean esto mismo que los dibujé, pero bonito. Aquí tenemos el diagrama de Bode de ganancia y el de fase. Vean ustedes, nos acercamos a la frecuencia de corte, aquí, y ya la respuesta empieza a ser decreciente para los dos casos, la red RC y la LR. Y la respuesta en fase, vean ustedes, ya conforme nos acercamos a la frecuencia de corte, empieza a haber un corrimiento de fase acotado entre, bueno, aquí sería 90 y menos 90, ¿verdad? A la hora de elaborar un diagrama de Bode, hay que prestar atención al hecho de que la escala correspondiente al eje de frecuencias es logarítmica. Las escalas logarítmicas se emplean cuando se quieren representar datos que varían entre sí varios órdenes de magnitud, como en el ejemplo de la figura anterior, en el que la frecuencia varía desde 0.001 radian por segundo hasta 1000 radianes por segundo. Si hubiéramos empleado una escala lineal, solo apreciaríamos bien los datos correspondientes a las frecuencias mayores, mientras que, por ejemplo, todos los puntos por debajo de 10 radianes por segundo se representarían en la centésima parte del eje de las abscisas. Es decir, si hacemos un diagrama equivalente pero que sea lineal, hagan de cuenta, así lineal, pues aquí si nos vamos de 10 radianes por segundo en 10 radianes por segundo y queremos visualizar la gráfica desde, vamos a decir, 10 radianes hasta 10.000, tendríamos que hacer un diagrama de varios metros de ancho. En cambio, si lo hacemos logarítmicamente, podemos hacer diagramas muy pequeños
y podemos visualizar bien el comportamiento de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Para evitar este problema se usan las escalas logarítmicas, que permiten representar en un mismo eje datos de diferentes órdenes de magnitud, separándolos en décadas. Para ello, en lugar de marcar sobre el eje la posición del dato que queremos representar, se marca la de su logaritmo decimal. Esto se hace aprovechando la siguiente propiedad de los logaritmos. Vean, ustedes quizás recuerden que algebraicamente podemos representar este logaritmo de esta forma, ¿verdad? De este modo, el orden de magnitud establece un desplazamiento, separando una década de la siguiente, y los puntos correspondientes a un mismo orden de magnitud tienen el mismo espacio para ser representados que los pertenecientes a una década superior. Por ejemplo, en la figura se indica dónde se ubicarían en un eje logarítmico los puntos correspondientes a 60, 600 y 6000. Vean, entonces, vean el tamaño de este diagrama, y en este tamaño puedo representar señales desde los 10 radianes por segundo, 100, 1000, etc. Claro que el diagrama de Bode pues consta de un diagrama de magnitudes y un diagrama de fases, ¿verdad? Hay otras formas de representar esto, como la curva polar en el plano complejo, pero esto no lo vamos a utilizar en este curso. Entonces, aquí la idea es graficamos en magnitud, en decibeles, y en fase, en grados, las siguientes escalas logarítmicas. Vean, esto está en logarítmico, y esto está en decibelios, ¿ok? Aquí estamos en grados y aquí estamos también en logarítmico. Y recordemos cómo se hacen estas representaciones, que por supuesto ya hay programas como el Spice, el MATLAB, donde ya el programa hace esto en forma automática, pero se supone que en algunos ejercicios en cursos anteriores ustedes llegaron a hacerlo en papel, y que las componentes básicas para la representación en Bode serían estas. Una constante equivaldría a una raya de este tipo en magnitud y en fase a esto. Un término de este tipo representaría que en el punto de omega 1, en este, hay un quiebre con pendiente positiva, ¿verdad? De 20 décadas, 20 decibeles por década. Y en fase tendríamos esto mismo. En la décima de punto, perdón, en punto 1 de la frecuencia, en este caso 1, tenemos el quiebre hasta 10 veces omega 1, ¿verdad? Igual, de la misma forma, un término como este tendría esta representación en magnitud y esta en fase. Este término pues sería esta pendiente en magnitud y en fase. Y asimismo los demás términos que yo creo están recordándolos ahorita,
como este, magnitud fase y los demás, ¿verdad? Que vemos acá. Y bueno, y por último, otro término, su representación en magnitud y en fase. Para cuando psi es 0.707, es decir, ya la de corte, una frecuencia de corte, estará omega 1 implicada en omega n de esta forma y la ganancia máxima tendrá esta forma. Bien, hasta aquí llegamos al repaso así muy rápido de lo que son los decibelios y los diagramas de Bode. Recuerden, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Estoy constantemente viéndolo. Bien, vamos a entrar de lleno a los filtros activos. Vamos a manejar el desarrollo y diseño de los filtros activos más en forma intuitiva. Vamos a revisar primero cómo es la función de transferencia de los filtros pasabajas y más adelante vamos a dar el salto a los pasaltas, a los pasabandas, a los rechazabandas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. La teoría de los filtros es una de las áreas más importantes y más usada en electrónica desde los orígenes. Esto se debe a la necesidad de poder controlar y limitar las señales eléctricas en el dominio de la frecuencia para que un sistema responda de diferente manera para señales de una frecuencia o de otra. Debido a las características de los amplificadores operacionales, estos se utilizan mucho en el diseño de filtros activos. Actualmente, una de las áreas de investigación más importante es la del diseño de filtros activos que cuentan con características muy especiales para un gran número de aplicaciones. De aquí la importancia de empezar a introducirse en esta área. Las escalas de frecuencia. Las dos unidades para describir la relación de frecuencias o bandas de frecuencia son la octava y la década. La octava es una banda de frecuencia de F1 a F2 o bien de omega 1 a omega 2, donde F2 sea 2 veces F1 o bien omega 2 2 veces omega 1. De este modo, la banda de frecuencia de 1 kHz a 2 kHz pues sería una octava. También si decimos de 2 kHz a 4 de 2 Hz a 4 Hz, esto sería una octava. Entonces, cuando nos refiramos a esto, a las octavas, nos estamos refiriendo a múltiplos por 2 de una frecuencia con otra. Ojo, una octava no representa ninguna frecuencia ni tampoco una banda de frecuencia fija. Solo indica que los valores extremos de frecuencia de esta banda es de este tipo. Por ejemplo, si F2 es 2 veces F1 y hacemos la representación matemática y maniobramos algebraicamente, llegamos a que el número de octavas de una relación sería 3.322 logaritmo de F2 en F1. De manera similar, una década es una banda de frecuencia de F1 a F2 o de omega 1 a omega 2, donde F2 es 10 veces F1, o bien omega 2
10 veces omega 1. De este modo, la banda de frecuencia de 1 kHz a 10 kHz es de una década. También de 2 Hz a 20 Hz y así sucesivamente. Es decir, esta representación de F2 igual a 10 veces F1, haciendo las maniobras algebraicas correspondientes, llegamos a que podemos decir que el número de décadas de una relación sería esta, ¿verdad? Vamos a iniciar casi desde cero. Como veíamos anteriormente, una red RC. Tengo un voltaje de entrada, un voltaje de salida, de esta forma. Si ustedes recuerdan, en el dominio de la frecuencia, este es un pasabajas, ¿verdad? Un pasabajas, un filtro pasabajas. En el dominio del tiempo es un integrador. ¿De acuerdo? Entonces, su función de transferencia, pues sería esto, como ya lo hemos visto, donde la variable compleja de frecuencia S, que sería igual a J omega por sigma, permite señales variables para cualquier tiempo. Para ondas senoidales puras, la constante de amortiguamiento vale 0. Por lo tanto, S queda como J omega, que es igual a J2πf, ¿verdad? Para tener una presentación normalizada de la función de transferencia, S es referida a la frecuencia de corte o a la frecuencia de cambio de menos 3 decibelios del máximo, como omega C igual a 2πfc. La C es de corte, ¿verdad? Y se cumple que, bueno, S, entre normalizándolo con la de corte, quedaría igual a esto, y esto lo vamos a representar como J omega, omega mayúscula. Bueno, aquí tenemos el resumen algebraico de lo que hemos comentado. Si tenemos esta función de transferencia y S vale esto, pero sigma tiende a 0 por ser una onda senoidal pura, el componente S sería igual a J omega solamente y la función de transferencia se reduce a esto. Normalizando, considerando la frecuencia de corte RC igual a 1, entonces podemos decir que omega C vale 1 y que esta S por RC la puedo representar así y la función de transferencia la puedo poner de esta forma. Ahora bien, regresando a este término, vamos a decir que omega C es 1 en RC, que es el punto de corte, y normalizando la función de transferencia la puedo poner así. ¿De acuerdo? Recordemos, omega es igual a 2πf, omega C pues sería 2πfc, es decir, esto, y la función de transferencia la puedo poner de esta forma, o bien de esta forma, y la magnitud, vean aquí está el valor absoluto de A, la magnitud sería esto, ¿verdad? Con la frecuencia de corte del circuito de la figura 1, la red RC, esta sería la frecuencia de corte, S viene a ser esto, y la función de transferencia la podemos ver de esta forma. Y la magnitud, como vimos, sería esto. Para frecuencias omega muy grandes respecto a 1, o bien que omega sea mucho mayor
a la omega de corte o la frecuencia lineal a la frecuencia de corte, la caída es de 20 decibeles por década. Para pendientes mayores de caída, se pueden conectar n etapas de filtrado en serie. Para evitar efectos de carga, se pueden utilizar amplificadores operacionales como acopladores de impedancia, como ya lo vimos, entre cada etapa. Se puede armar un filtro pasivo RC de cuarto orden, pasabajas, como se muestra en esta figura. Vean, este es un pasabajas y un acoplador de impedancias. Otro pasabajas, acoplador de impedancias. Y así, en este caso, 4 veces para tener un filtro de cuarto orden, ¿verdad? Es una solución simplona, pero bueno, aquí el punto es que viéndolo en el diagrama de Bode, tendríamos la frecuencia de corte de la primera etapa de esta forma, la frecuencia de corte de la segunda etapa de esta forma. Vean, aquí la pendiente es menor que acá. Este corte es más agudo porque viene de una etapa anterior. Igual de la tercera etapa, igual de la cuarta etapa. Vean las pendientes de corte. Aquí es más aguda, menos aguda, menos aguda, menos aguda, ¿verdad? Pero aquí hay un pequeño problema. La frecuencia de corte de la primera etapa es ligeramente superior a la de la segunda etapa y así con las demás. Tenemos un corrimiento, un ligero corrimiento en la frecuencia de corte hasta el último. De modo que si yo la quería a 1 kilohercio, voy a tener finalmente con esta forma de abordar el filtro, un corrimiento de frecuencia a la baja. La función de transferencia resultante del circuito anterior lo podemos representar aquí. Esta sería el corte debido a la primera etapa, a la segunda, tercera, cuarta, ¿no? En el caso de que todos los filtros tengan la misma frecuencia de corte, los coeficientes que tenemos aquí, pues serían iguales, siendo de esta forma. Y la frecuencia de corte de cada etapa de filtraje es 1 sobre alfa veces mayor que la frecuencia de corte del filtro completo. Es decir, lo que estamos comentando, hay un ligero corrimiento etapa por etapa en la frecuencia de corte total. La figura 3 muestra los resultados de un filtro RC pasabajas de cuarto orden. Es en la siguiente diapositiva. La caída en la respuesta de cada etapa, curva 1, es de menos 20 decibeles por década, incrementándose hasta menos 80 decibeles por década en la respuesta total del filtro. Veamos esto. Entonces, vean, aquí tengo la salida del pasabajas de primer orden, que sería este. Aquí la salida del pasabajas de cuarto orden. Vean cómo la pendiente de corte es más aguda que esta. Y aquí tendríamos la respuesta de un pasabajas ideal. Vean cómo es más lineal que las anteriores. Y cómo hay un pequeño corrimiento en las frecuencias de corte. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de fase de Bode y vean, aquí tenemos lo mismo para el pasabajas de primer orden, como es el pasabajas de cuarto orden, que sería este de acá, y el pasabajas de cuarto orden ideal. Vean, es más lineal el cambio en frecuencia.
La frecuencia de corte del filtro completo se reduce en un factor de 2.3 veces contra la frecuencia de corte a menos 3 dB de las etapas parciales del filtro. Ese es el problema de pretender hacer un filtro de cuarto orden, como estamos diciendo de ejemplo, usando muchos filtros de primer orden, ¿verdad? Que vamos a tener un corrimiento en la frecuencia de corte total de todo el filtro y no va a quedar exactamente como lo queríamos. Además, la figura 3 muestra la función de transferencia de un filtro pasabajas ideal de cuarto orden, que sería la curva 3, ¿verdad? Bien. En comparación con el pasabajas ideal, el pasabajas RC tiene las siguientes características. La ganancia de la banda pasante varía mucho antes de la frecuencia de corte FC. Entonces, amplificando menos las frecuencias superiores de la banda pasante. Es decir, que tenemos esto, este es el diagrama de Bode, y que, bueno, permítanme dibujo esto y aquí ya empieza a bajar. Entonces, si la frecuencia de corte aquí está por acá, aquí ya está variando bastante, ¿verdad? La ganancia. Bien, la transición de la banda pasante a la rechazabandas no es aguda, sino muy gradual. Vean, aquí es muy lento el cambio, moviéndose la caída de menos 80 dB por 1.5 octavas arriba de la frecuencia de corte, ¿verdad? La respuesta en fase no es lineal, sino incrementando la cantidad de distorsión de señal significativamente. Ya la respuesta en fase, no me quedó muy vertical, pero ya empieza a haber un cambio muy gradual en la fase, ¿verdad? La respuesta de la ganancia y fase de un filtro pasabajas puede optimizarse para satisfacer uno de los siguientes criterios. Desgraciadamente solo es uno. Uno, que tenga máxima planeidad de la banda pasante. Es decir, que si este es el diagrama de Bode, que en las frecuencias donde pasa, que esto sea muy plano. Muy plano, ¿no? Eso es una cosa que buscamos en muchas ocasiones. Una transición inmediata de pasabanda a rechazabanda, de modo que si aquí viene el corte, la transición de pasabandas, que esto es pasabandas a rechazabandas, sea más aguda, que se pueda distinguir mejor. 3. Una respuesta en fase lineal, que si tengo mi respuesta en fase, venga así y luego linealmente venga esto lineal, ¿verdad? Para lograr esto, la función de transferencia debe permitir polos complejos y necesita ser de este tipo. Esta es la función de transferencia de un pasabajas y para que se cumplan a lo máximo estas características, pues necesitamos tener raíces complejas. Vaya a tener polos, estos son los polos,
complejos y tener varios. Vean, esta es una ecuación cuadrática, otra ecuación cuadrática, otra ecuación cuadrática, así las necesarias. Para no poner muchas ecuaciones cuadráticas acá abajo, vamos a poner el símbolo de multiplicación que corre de i igual a 1 hasta n de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Y esta es la función de transferencia de un pasabajas, pero ya de órdenes mayores, donde A0 es la ganancia pasabandas a CD, AI y BI son los coeficientes del filtro, ¿de acuerdo? Vean, aquí tengo A1, A2, A3, A4, hasta AN, vamos a ponerle en general ahí, igual con las Bs, como acá, ¿de acuerdo? Dado que el denominador es un producto de términos cuadráticos, la función de transferencia representa una serie de etapas en cascada de pasabajas de segundo orden, con AI y BI siendo coeficientes reales positivos. Entonces, todos los coeficientes, vaya, la teoría de filtros se conoce, se desarrolló ampliamente desde mediados del siglo pasado y ya se han hecho cálculos exhaustivos de todos los coeficientes de filtros, de modo que ya hay tablas de coeficientes para diseñar y armar cualquier filtro. Estos coeficientes definen la localización de los polos complejos para cada etapa de filtro de segundo orden, determinando así el comportamiento de su función de transferencia. Las tablas 1, 2, 3 y 4 que vamos a ver a continuación enlistan los coeficientes predeterminados de filtros para tres tipos de filtros. En este curso vamos a manejar solamente estos tres tipos de filtros. Hay más tipos de filtros que no vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver uno que otro al final de ver toda la teoría de filtros, pero nos vamos a centrar en los coeficientes de Butterworth, los filtros Butterworth. La característica de estos filtros Butterworth es que optimizan la máxima planeidad en el área pasabandas, ¿sí? Estos son muy planitos en la pasabandas. Ya en el corte ya no son muy buenos, pero en la banda pasante son planitos, planitos. Es decir, aquí es muy plano y ya después viene esto, ¿no? Tenemos los coeficientes Chebyshev, los filtros Chebyshev, que agudizan la transición de pasabanda a rechazabanda. Es decir, un Chebyshev, probablemente lo recuerdan, viene así y luego da un coletazo y el corte, ¿sí? Aquí este corte es más agudo que un Butterworth, que bueno, también tiene su aplicación. Son muy utilizados también los Chebyshev. Y los filtros Bessel, los coeficientes Bessel que linealizan la respuesta en fase hasta la frecuencia de corte. Es decir, haciendo, ahorita voy a exagerar, pero hagan de cuenta, este es el cambio de fase, esto es omega. Entonces, vamos a decir que un Butterworth viene así, un Chebyshev pues vendrá así, pero un
un Butterworth. Permítanme cambiar el color del lápiz. Es bien lineal. Es muy lineal. Entonces, para aplicaciones donde nos interese mucho el cambio lineal en la fase de la señal, pues nos inclinamos a utilizar los filtros Bessel, ¿de acuerdo? Las tablas de coeficientes de filtros. Las siguientes tablas contienen los coeficientes para los tres tipos de filtros que hemos comentado: Bessel, Butterworth, Chebyshev. Las tablas para Chebyshev están divididas en categorías para los siguientes rizos en la pasabanda, desde 0.1 decibelio a 1 decibelio, 2 decibelios y 3 decibelios. El encabezado de las tablas contiene las siguientes cantidades. N es el orden del filtro. Es decir, nosotros al emprender el diseño de un filtro, vamos a elegir decir, bueno, vamos a construir un filtro de segundo orden, cuarto orden, quinto orden, etcétera, ¿verdad? Y en las tablas vamos a buscar la columna de N, que es el que nos va a indicar en las tablas el orden del filtro que queremos construir. Y es el número del filtro parcial, es decir, que si un filtro de cuarto orden tiene dos etapas, entonces vamos a tener los coeficientes A1, B1, A2, B2, etcétera. Y vaya, es el subíndice de los coeficientes y del orden del filtro parcial. AI y BI son los coeficientes del filtro, como lo estamos comentando. La columna KI es la razón de la frecuencia de corte del filtro parcial, F1. Ya ven que decíamos que si hay varias etapas, cada etapa tiene su frecuencia de corte. Se han calculado los coeficientes para que el filtro total no tenga el corrimiento que comentamos hace rato, de modo que ya vienen tomando en cuenta esos corrimientos y podemos ver la frecuencia de corte de cada etapa en particular, ¿verdad? Esta razón es usada para determinar el ancho de banda de ganancia unitaria del amplificador operacional, así como también para simplificar la prueba del diseño, midiendo la frecuencia de corte de cada filtro parcial y comparándola con la frecuencia de corte total de todo el filtro. QI es el factor de calidad del filtro parcial. Ustedes recuerdan que tenemos diferentes factores de calidad. Vamos a comentarlo más a fondo más tarde, pero recuerden, puedo tener, por ejemplo, un pasabandas de esta forma. Esta sería la Q. O bien un pasabandas, permítanme, o bien un pasabandas así, con su Q, con su factor de calidad. Los dos filtros pasabandas pues son pasabandas, pero su Q difiere una de otra y tienen su área de aplicación. En algunas ocasiones vamos a desear tener una Q alta o bien una Q baja. Entonces, en las tablas viene listado el factor de calidad. Muchos diseñadores, en lugar de pensar en la magnitud de un filtro, es decir, quiero un filtro de orden 2, dice quiero un filtro de Q de 10, por ejemplo, ¿verdad? En las tablas también viene esta relación. Esta es la razón
Esta razón es usada para propósitos de prueba de los filtros pasatodo, donde Fi es la frecuencia en la cual la fase es 180 grados para un filtro de segundo orden, 90 grados para un pasatodo de primer orden, etc. T subíndice GR. GR es la abreviatura de grupo y T es, digamos, el tiempo de retardo de grupo. Esto aquí sería 0 de una etapa. Es el retardo de grupo normalizado de todo el filtro pasatodo. Probablemente algunos de ustedes no hayan escuchado de los filtros pasatodo. Bueno, aquí llegaron por el chat un montón de mensajes que no sé de quién sean. Como que venden seguidores en Twitch, pero bueno, no estoy interesado en eso. No hagan caso. Entonces, los filtros ya ven, hay filtros pasabajas, pasaaltas, pasabandas, rechazabandas, pero también hay filtros pasatodo. Es decir, que deseamos que entre una señal o bien un grupo de señales a mi filtro pasatodo y que salga la señal con todas las componentes de frecuencia. Sin embargo, deseamos que algunas componentes de frecuencia se retrasen, tengan un retardo. No sé, que deseamos que las componentes de frecuencia de 1 a 2 kilohercios sufran un retardo de 1 milisegundo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para eso se utilizan los filtros pasatodo, ¿verdad? Vean aquí, este es el retardo de grupo, que el grupo de 1 kilohercio a 2 kilohercios sufra un retardo que nosotros deseemos. Vamos a verlo más a fondo, vamos a hacer ejemplos incluso con este. Y bueno, estas son las tablas. Vean ustedes, ya mero vamos a dar por concluida esta sesión. Vamos a terminar de ver las tablas y concluimos. Entonces, vean, esta es la tabla de coeficientes de filtros Bessel. Aquí tengo la columna N, el orden del filtro. Aquí tengo el número de coeficientes que necesito para cada orden del filtro. Entonces, por ejemplo, aquí un filtro de orden 5, voy a necesitar 3 etapas de filtraje conectadas en serie y los coeficientes para la primera etapa, esta sería A1 y B1. Este sería A2 para la segunda etapa, B2. Este sería para la tercera etapa, A3, B3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la relación de frecuencias. La frecuencia de corte de la primera etapa va a ser esta, con relación a la frecuencia de corte total. La frecuencia de corte en la segunda etapa sería este y la frecuencia de corte, pues ya de la tercera etapa sería esta. Aquí tenemos el factor de calidad de la primera etapa, de la segunda etapa, de la tercera etapa. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí esta tabla va hasta el orden 6. Aquí continúa del 7 hasta el orden 10 para filtros Bessel. Aquí tenemos los coeficientes Butterworth para estos órdenes de filtro hasta el 6 con el número de los coeficientes en cada etapa, los valores de los coeficientes en cada etapa, A y B, la relación de frecuencias de corte de las etapas y el factor de calidad de cada etapa. Igual
coeficientes Butterworth, pero continuamos del 6 hasta el 10. Aquí tenemos esta tabla, específicamente está hecha para los filtros Chebyshev, para tener rizos desde 0.1 decibel hasta 1 decibelio, 2, 3 decibelios, ¿verdad? Vean, y de la misma forma aquí está en el orden del filtro, el número de etapas, los coeficientes A y B de cada etapa, la relación de la frecuencia de corte de cada etapa respecto a la total y el factor de calidad de cada uno de estos. A esto nos referimos, por ejemplo, a ver aquí tengo mi filtro Butterworth de esta forma. Estos rizos de 0.1 decibel, de 1, 2, 3, es referente a esta magnitud de los rizos en la banda pasante, ¿de acuerdo? Ok, no se preocupen, vamos a hacer varios ejemplos y se les va a quedar bien grabado, van a ser unos expertos en el manejo de estas tablas. Aquí tenemos los coeficientes de los filtros pasatodo. De la misma forma, el orden del filtro, las etapas, el valor de los coeficientes A y B, la relación de frecuencias, la magnitud del factor de calidad y el retardo de grupo. También vamos a hacer ejemplos, de modo que no se preocupen, lo van a entender a la perfección. Y aquí igual del pasatodo, pero a partir del orden 7 hasta el orden 10. Bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Recuerden, nos quedamos aquí en las tablas de los filtros y vamos a continuar en la siguiente sesión a partir de aquí. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y seguimos en contacto.